a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Miguel Gurrea, quien es economista y estudiante de un máster de Relaciones Internacionales. Y bueno, he querido que a Miguel aquí para que nos exponga su defensa del minarquismo. Ayer di una charla para el Instituto Juan de Mariana sobre la violencia y el Estado. Y bueno, pues le dije que me parecía interesante. No estoy de acuerdo con muchas cosas que vamos a hablar ahora, pero bueno, quería que viniera aquí, que me lo explicara. Y de nuevo, a mí en mis entrevistas no me gusta hacer debates, así que espero que esto no se convierta en un debate, simplemente pues preguntarle alguna de las dudas que tengo yo sobre el minarquismo, a ver si me puede convencer. Entonces, Miguel, lo primero, ¿qué es exactamente esto del minarquismo? Pues el minarquismo viene a decir que el Estado hay que reducirlo al mínimo, pero hay algunos ámbitos que todavía se le deben dejar al Estado. Por ejemplo, pues el monopolio de la violencia, policía, ejército, jueces y luego, al menos parte del sistema judicial, sobre todo la justicia penal. Y luego, pues cada uno hay algunos ámbitos que también quiere meter. Por aclarar, yo creo que me he ido moderando un poco más, ya no sé si soy exactamente un minarquista, probablemente soy ya un poco más tibio socialdemócrata, como se suele decir, pero Vale. sí, eso es lo que se suele entender como minarquismo. Vale, y entonces tú exactamente dices que te has moderado, ya no eres minarquista, tibio socialdemócrata, ¿por qué? ¿Qué es lo que te ha alejado del minarquismo? A ver, lo tibio socialdemócrata lo digo por el chiste de Huerta de Sí, sí, Solerra, yo socialdemócrata no soy demasiado. El tema es que yo al principio me empecé a empapar de estas ideas liberales y el modelo este me gustó mucho, de la nación, pero había algunos temas que yo me los guardaba como diciendo, uy, esto no es exactamente cómo funciona. sí. Pero bueno, voy a seguir escuchando porque seguro que hay alguien que lo ha pensado. Pero muchos de estos, pues yo iba pensando, bueno, pues en realidad realmente hay problemas. Por ejemplo, pues el espectro de radiofrecuencia, propiedad intelectual. Luego, los temas de conflictos bélicos ahora se están extendiendo cada vez más. Ya no es solo pues el frente de batalla con los soldados y los ejércitos, sino que ahora también pues tiene temas ciber, tiene temas espaciales, por ejemplo, establecer propiedad privada en la órbita terrestre, que no es una cosa fija, es un pifostio de narices. Eh, Luego monopolios naturales y todo lo que tenga que ver con geopolítica, al final a uno le obliga a hacer bastantes excepciones por aquí y por allá. Entonces, ahora mismo, desde una perspectiva minarquista, igual alguien te puede decir, pues mira, estas son las cinco excepciones Ujú, que ujú, tengo y a partir de estas cinco todo privado. Yo ahora mismo, pues supongo que hay tantos matices, tantas cosas que ya no sabría decir exactamente cuál es mi lista de todas las excepciones, pero probablemente ya son unas cuantas más. ujú. Pero bueno, sí que tienes, intuyo que una suposición primaria, ¿no? Hacia la privatización o hacia la liberación de las industrias, ¿no? Por lo menos como intuición primaria. Sí, Oye, mira, esto tiende a funcionar sí, sí, mejor. sí. ¿Por qué crees que hay cosas que funcionan mejor de manera privada que pública? Y luego ya veremos cuáles crees que no. Pero como regla general, ya Pues sé lo que dijiste ayer, que crees que no existe una regla para todo, ¿no? Y que hay que ver caso por caso, ¿vale? Pero como regla sí, general, ¿no? Sí que al igual tienes esta predisposición a pensar. claro, pues aquí es el argumento típico austríaco que es, como no se sabe exactamente cuál es la mejor forma de hacer las cosas, Ujú, pues está muy bien que haya distintos agentes que prueben cosas distintas y además haya un sistema de selección para que los que lo hagan mejor, eh, pues sean los que se encargan de seguir haciéndolo y luego si alguien vuelve a parecer que lo hace mejor, pues le quite el terreno. Y creo que es el mejor sistema porque hay una cosa que es contacto con la realidad. eh, y es que en muchos casos se podría imaginar sustituirlo porque alguien, pues alguien muy sabio o lo que sea, decida quién es el mejor. Podría imaginarse un sistema de competencia en el cual hay una autoridad que pues va a inspeccionar las empresas y dice, mira, esta es la que se queda y esta es la que no. Pero no, este agente se puede equivocar o puede estar sesgado, mientras que en el mercado, como son los consumidores los que deciden, y al final el criterio de éxito es si los consumidores están satisfechos, pues es un sistema que tiene contacto directo con la realidad. Además, este sistema descentralizado, pues por las señales que crean los precios, permite una asignación de recursos muy eficaz y un sistema de comunicación a través de precios que es una auténtica maravilla y coordina de forma impersonal y descentralizada todo el sistema para proveer los bienes y servicios de la manera más efectiva posible. Y luego, además, aparte de eso, pues también estoy imbuido de este espíritu de pues, considerar que la libertad es algo positivo y bien en sí mismo, aunque tiendo a ser quizá más utilitarista que liberal medio, sí que también tengo esa predisposición a considerar que la libertad también es un bien en sí mismo. ujú. O sea, que sí que tienes, bueno, cierta predisposición hacia defender la libertad, ¿no?
y bueno, como por lado utilitarista y también porque crees que vale la pena. ¿Esto te ha nacido? ¿Te viene de que hayas hecho alguna lectura en concreto y te haya convencido? ¿Siempre has pensado así? ¿Son tus intuiciones? ¿Por qué defiendes esto? Vamos. Pues es una buena pregunta. Yo antes de aprender nada de política, pues no lo sé, cuando escuché por primera vez la idea de los impuestos progresivos no me gustó demasiado. También he tenido, pues como suele pasar a la gente que no encaja muy bien con su entorno y se ve un poco distinto, pues un cierto espíritu individualista. Eh, Eso, cuando me empezaron a explicar de forma simplificada, un poco, pues yo qué sé, la derecha es que te quedas con tus cosas y la izquierda es que otro se lo queda y lo reparte, que es una explicación súper, súper simplista. Aún así, yo ya pues solía simpatizar con eso. Luego tuve una época en la que cuando empecé a entrar en el mundillo de la divulgación científica, pues aunque no es un mundo explícitamente político, pues sí que hay muchos tintes de dirigismo ilustrado, sobre todo más en toda la época de lo del cambio climático, la financiación pública de la ciencia y todo este campo, pues sí que empezaron a llegarme intuiciones por ese lado, pero luego cuando empecé a interesarme por la política, pues rápidamente acabé en el mundillo liberal y entonces sí que me calaron hondo las ideas. De hecho, cuando me fui moderando un poco, como ya tenía muy metido el modelo este de es que esto está mal, los puestos, pues sí, y tuve una época en la que sí que pensaba que eran directamente robo. eh, Hay partes que sí que me llegaban a doler un poco. Ahora ya me he acostumbrado, entonces ya lo manejo un poco mejor, pero sí que me caló hondo. Ya digo, parte que yo pues tengo cierta propensión, yo creo, y parte pues porque escuché argumentos de gente de la escuela austríaca, como pues, Cayo, Lacalle, Huerta, Bastos, y me calaron hondo. Ujú. Eh, sí, bueno, nos pasa mucho eso. Lo de el espíritu crítico, algunos del individualismo personal. Eh, eh, Sí. vale. Otra pregunta es, mencionas la escuela austríaca, ya la has mencionado un par de veces. ¿Te gusta la escuela austríaca? ¿Por qué? ¿Qué te trae de ella? ¿Y cuál es su relación con las ideas de la libertad? Porque mucha gente que viene a este mundo, sobre todo en España, viene o está muy influido por la escuela austríaca. Sí, pues a ver, por varios motivos. En primer lugar, porque quien creó el mundillo liberal español, digamos, los liberal no en el sentido ciudadano, sino liberal, libertario, por así decirlo, fue Huerta de Soto, que pertenece a la escuela austríaca, por lo tanto creó escuela, y es a través de él y a través de sus discípulos que me introdujo en el liberalismo, por eso la menciono, y además tiene postulados los postulados económicos, que además yo como economista les doy importancia, llevan a conclusiones de que el Estado pues debería en gran medida quitarse de en medio, con lo cual las conclusiones son precisamente de liberalismo económico. Por eso la considero. Lo que pasa es que yo tengo una peculiaridad en cuanto a mi forma de aprender. Ahora estoy intentando leer más en físico, pero mi forma de aprender en general siempre ha sido escuchando. Se me hace mucho más fácil, puedo estar muchas más horas. Entonces yo he escuchado muchísimas, muchísimas, muchísimas horas de gente hablando y además suelo aprender de fuentes secundarias. Yo me suelo preferir las ideas que ir a la fuente. Yo si escucho una idea que me parece buena y me la cuenta Rayo, aunque pues fuese una idea original de Hayek, pues bueno, no tengo por qué haber leído a Hayek. Entonces, por un lado, tengo como muchas ideas en la cabeza, pero tampoco soy para nada experto en a quién se le ocurrió. O sea, me Ujú, empiezan a preguntar sobre Mises y Hayek y yo a ellos no los he leído en base a algún textillo suelto, no he leído nada de ellos. ujú, Eh, en cuanto a la escuela austríaca, pues ya digo, no me la conozco al dedillo. No sé si podría considerarse, por ejemplo, las ideas de banca libre versus el 100%, cuál de las dos se considera la versión austríaca ahora mismo. debate. Pero ya digo, en general, ¿cómo? ¿Qué hay debate? ¿Qué hay debate ahí? ¿Qué hay me imaginaba, me imaginaba. Pues sí, o sea, no sé si la suscribiría todo al 100%, pero en general, pues me parece la escuela más potente y desde luego la que más me ha influido. No, curiosamente, a mí me pasa al contrario. Se me queda mucho más si leo que si escucho algo. Puedo escuchar una. O sea, Mm, las conferencias, vídeos, los escucho sí. para que me refieran a la literatura. Y si hay Mm, una conferencia que me gusta mucho, busco a ver si está la transcripción para leérmelo, porque yo, si escucho algo, no se me queda. No sé por qué, pero si mm, veo, escucho algo, me cuesta mucho más que se me quede. Lo utilizo para que se me guíe, pero si lo leo se me queda. O sea, si lo leo, me acuerdo lo que. Sí, 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 se me queda bastante mejor. O sea, es curioso. sorprendente, Quizás pero la costumbre, sí. me pasa al contrario. O sea, yo veo o sea, Mm, escucho muchas cosas, pero sobre todo para que me señalen qué leer. O si me gusta, leerme la transcripción y ahí se me queda. Pero solo con escuchándolo, rara vez se me queda lo que escucho. Pero bueno, distintas formas de sí, retener conocimiento. Pero me eso pareció es. curioso porque me pasa justo al contrario. Mm.
Sí. Y luego, en cuanto a referentes liberales, ya has mencionado a Huerta de Soto, Rayo. ¿Hay alguien que se acerque bastante a tu postura? Alguien que yo pueda decir, pues mira, si quieres saber lo que pienso, seguramente lo mejor que puedes hacer es ver lo que dice esta persona. No sé si lo preguntas porque ya intuyes mi respuesta, pero la respuesta es Paco Capella. Eh, Bueno, no lo intuía, pero me parece buena respuesta. O sea, bueno, sí. Sí, es que como además yo antes de interesarme por el mundo liberal estaba en el mundo de la divulgación científica, pues Ujú, Paco, que es físico y siempre lo mezcla todo con ideas pues biológicas y evolutivas, pues me encajó muy bien. Fue como el puente entre los dos mundos que me interesaba, que digamos a nivel intelectual, pues yo tenía aquí la torre un poco con las ideas científicas, por otro ujú. lado empecé a aprender de las ideas liberales y de repente pues ahí se empezaron a juntar. Entonces, pues sí, probablemente ahora mismo no se me ocurre algo en lo que vayamos a estar en desacuerdo. Con Rayo, por ejemplo, propiedad intelectual, opino distinto que él, pero, pero Co- sí, o co- sea, a ver, a Rayo le escucha mucho más. ¿Cómo? ¿Paco está a favor de la propiedad intelectual? Juraría que sí, tengo entendido que sí. No, Igual me equivoco, ¿eh? no. Puede ser, me sorprendería, porque no lo sé, pero puede ser. No, no he dado con el tema. Entonces, ¿estás a favor, por ejemplo, de la legalización de las drogas? Que fue una de las cosas que se habló, aunque no te preguntaron a ti. Sí. Pues a priori sí, o sea, aquí igual que Samuel, tengo ciertas dudas. Yo por un lado siempre he tenido, digamos, cierto terror a las drogas porque pues, lo de la típica turra que te meten contra las drogas, que pues, en muchos casos está justificado. Entonces yo por lo ver no tomo ni alcohol. O sea, en cuanto personalmente no lo uso en absoluto y me da muchísimo respeto. Por Ujú, otro lado, yo he escuchado mucho a Antonio Escotado, entonces a nivel intelectual sí que me han convencido las ideas. Entonces la duda que tengo en la cabeza es la siguiente y no sé, o sea, dependería de cuál es la respuesta empírica a esta pregunta y es... eh, si el argumento de Escotado es cierto, si legalizásemos las drogas, habría un periodo de, pues quizás algo de caos mientras la gente se adapta, pero de la misma forma que ha ocurrido con el alcohol, que la gente pues ha aprendido a graduarlo y demás, con un público bien informado. Claro, ahora mismo la mayoría de las muertes se producen por drogas que están cortadas porque son proveedores de baja calidad, porque está todo proscrito y es clandestino, pero que si hubiese libre mercado, pues la calidad sería mejor. Que al final la sociedad se acabaría adaptando, nos cargamos el problema del narcotráfico y pues la gente podría acceder a pues, los beneficios que pueden dar las drogas en cuanto a otros estados mentales con una incidencia mucho menor. O bien hay otra posibilidad y es que, sobre todo, pues menores o incluso, pues en la sociedad, por desgracia, siempre va a haber gente que pues, queda desconectada de la sociedad y es una buena forma, pues, como de no afrontar los problemas. Esto es muy típico en psicología. Hay una persona que tiene un problema y en vez de, pues, confrontarlo e intentar solucionarlo, se agarra a algo que él le desinhibe y le ujú. aleja de la realidad y entonces no sé, aquí tengo una perspectiva utilitarista, pero no sé a nivel empírico si funcionaría o no funcionaría. Me gustaría pensar que sí, porque sería pues otro ámbito en el que puede haber libertad y la verdad es que me encantaría que no hiciese falta todo este entramado de la guerra contra las drogas, que también fracasa mucho, mucha gente en la cárcel. Podría, o sea, está Latinoamérica en muchos casos con los gobiernos convertidos en narcoestados, y todo esto podría desaparecer si funcionase. Ya digo, me gustaría que funcionase, no estoy del todo seguro. Sí, la historia que cuentas a mí sí que me parece bastante verosímil de que la gente aprenda Mm, a consumir ciertas cosas, que haya más educación, que conozcas mejor las dos. mm, Igual que hay más cultura del alcohol, ¿no? Bueno, tú no consumes, pero no es raro que tu familia te enseñe que la primera vez que pruebes el alcohol, sobre todo aquí en mm, España, parece un momento normal, que la primera vez que tomes alcohol sea con tu familia en una boda, en un bautizo, en no sé qué, cosas así, o sea, claro. en algún evento, que en casa veas a tus padres consumir y sepas la frecuencia, sepas que hay bastante cultura de consumir alcohol de forma pues normal, ¿no? Y no hay gran problema, entonces a mí sí que me parece que eso sería lo que acabaría sucediendo. De nuevo, tampoco lo sé. Yo lo defiendo, aunque no suceda eso, pero sí que es lo que creo que terminaría pasando. Mm, Igual que otro de los problemas es que mucha gente abusa de las drogas que sí que son legales, que es lo que también cuenta Escotado, que mucha gente abusa del alcohol porque es lo que tiene y a lo mejor, pues, si quiere la misma sensación que le daría una raya de marihuana, uy, raya de marihuana, una raya de cocaína, pero no consume cocaína, pues se tiene que mm, tomar no sé cuántos cubatas para que le dé la misma sensación. Pero bueno, ¿sabes quién tampoco consume alcohol? sí. Y defiende bastante la opción de no consumir. Tyler Cowen, no sé si lo conoces, pero... eh.
Me suena haberlo oído, pero no, ahora mismo no sé muy bien. Un economista buenísimo, a mí me encanta. Fuera de la escuela de Saga puede ser de Sí. mis favoritos. Eh, pues nada, sí. Luego, bueno, entonces ya metiéndonos en el tema importante. Ayer la charla Mm, que diste para el Juan de Mariana, con otros dos ponentes más, fue sobre una crítica al anarcocapitalismo, ¿no? O una explicación mm. de por qué es bueno que exista un Estado que tenga cierta capacidad de ejercer violencia y qué es lo que pasaría si no. Si nos puedes resumir un poco tu argumento. Sí, el argumento principal es los anarcocapitalistas suelen venir de la escuela austríaca, entonces al final la gente que es experta en un campo suele imbuirse solo de ese campo y no meterse tanto en otros distintos. Entonces, si bien es cierto que estos sistemas descentralizados funcionan muy bien, sobre todo para la provisión de bienes privados y servicios, no funciona tan bien, y de hecho creo que no funciona, para cuestiones de provisión de seguridad, o sea, para todo lo que tenga que ver con violencia. Ujú, Eh, Porque ahí los incentivos no son a competir. O sea, cuando uno piensa en los incentivos del mercado, uno de los ejemplos que puse fue una empresa que quiere vender televisiones. Si yo ahora quiero montar una y quiero competir contra una grande, pues por el hecho de que sea más grande no puede venir y usar la violencia para cerrarme la tienda. Si yo lo voy haciendo mejor, pues voy a ir ganando cuota de mercado y me va a ir saliendo bien. Y si de alguna manera pues se les fuese la olla, por ejemplo, a Philips, yo qué sé, y me mandasen a unos con unos bates o algo así a rompérmelo, yo podría llamar a la policía y es precisamente porque la policía pues lo impediría la policía y el sistema judicial que yo puedo competir contra este grande. Pero en temas relacionados con violencia, la eficacia es mucho más importante que la eficiencia y aunque yo pues imaginemos que soy mejor luchador que los demás o tengo mejores soldados, si son menos, pues me pueden machacar otros que sean más. Eh, entonces, siempre además, como la seguridad es una cosa muy importante, el poder no admite vacío y la gente además incluso tiende a acercarse y a buscar la protección de quien considera más fuerte, con lo cual los vacíos de fuerza no suelen funcionar y cuando existe, pues suele volverse a un punto más primitivo en el que unos empiezan a hacerse fuertes y a dominar el terreno a su alrededor. Entonces, pues es cierto que no es un modelo tan atractivo a priori como uno que promete autorregulación, porque precisamente los liberales muchas veces por ejemplo, pues, ¿qué haríamos nosotros en el sector del vehículo eléctrico? Pues es que ni siquiera tenemos que dar una respuesta porque nos podemos quedar tranquilos con que, pues oye, que haya competencia y que las empresas que lo hagan mejor, pues van a tender a prevalecer, con lo cual, pues tenemos esa satisfacción de, no, pues es que sabemos que esto a largo plazo se va a autorregular y va a funcionar bien. Entonces, por eso un modelo que lo vimos como inestable, como decir, no, es que tiene que haber un monopolio y además tiene que funcionar bien. Eso es más delicado y es cierto que es más delicado, pero por desgracia, pues es que no, creo que no queda otra. Ese es un poco el resumen. ujú. Dices, el poder no admite vacío, pero bueno, si te Sí. refieres como poder o como capacidad, agentes con capacidad de ejercer la violencia, puede ser Mm. una suerte de poder descentralizado, ¿no? O sea, siempre cabría esa opción de, bueno, igual no hay un poder unificado centralizado, un único agente con capacidad de ejercer la violencia, sino varios, que es el modelo típico ANCAP de seguros privados. Sí, pero ahí hay varias cosas, una para defensa interior y otra para exterior. En cuanto a la defensa interior, claro, ahí con las agencias de defensa privada estamos asumiendo que se van a comportar de forma civilizada Ujú, de la misma forma que se comportan, pues el ejemplo de las empresas de televisiones que mencionaba hace un momento. La ujú, diferencia es que en el ejemplo de las empresas de televisiones eh, tenían a la policía por encima como agente violento que en caso de que pues, intentasen ejercer la violencia, estaba ese agente más fuerte que pues, pondría el orden e impediría pues, que la grande ejerciese la violencia con la pequeña o sí, incluso al revés. Pero cuando ya estamos hablando de violencia y ya no hay nadie por encima, o ujú. sea, ¿por qué yo si tengo una agencia de seguridad, yo me empiezo a hacer la agencia de seguridad más grande, veo que me empieza a surgir competencia, pues voy y los reviento a palos o a tiros y gano porque era yo el más grande. Y además la gente ve que yo soy el más grande y además les empiezo a pedir tributo y protección, voy acumulando recursos, todo el mundo sabe que yo soy el más fuerte, empiezo un poco a comprar voluntades con ciertas redes clientelares, cada vez que surge cualquier semilla de agencia distinta, voy y la machaco y no doy tiempo a que se cree. Entonces nadie puede competir contra mí. Esa es la crítica a nivel interno y a nivel externo.
está el que en el campo militar hace falta bastante coordinación. Eh, Porque claro, las empresas, eh, cuando compiten, es cierto que hacia afuera compiten entre sí, pero dentro de las propias empresas en general no suele haber tanta competencia, suele haber un grupo en el que alguien manda. Entonces, al final el dilema de las organizaciones es ¿a qué nivel introducimos el ordeno y mando y a qué nivel introducimos competencia? Entonces, ¿con a qué nivel me refiero? Pues el nivel máximo podría ser una sociedad comunista en la que todo es ordeno y mando y solo hay una agencia para todo. Ujú, Y luego podríamos ir descentralizando más hasta pues, empresas más pequeñitas. El intermedio, pues en el mercado puede ir oscilando, pues igual una empresa de, yo qué sé, 5.000 trabajadores. Entonces tenemos a varias empresas de 5.000 trabajadores compitiendo entre sí, pero que por dentro son de ordeno y mando. Entonces, de la misma forma que dentro de las empresas hay orden y mando cuando compiten las unas contra las otras para tener estrategias coordinadas y en algunos casos en cuanto a escala, yo no me puedo permitir un tanque, por ejemplo, ni siquiera un misil antitanque. Igual hay algún manitas en su garaje que es capaz de más o menos de forma chapucera hacer uno, pero eh, para luchar contra un ejército invasor hace falta varias cosas. Para empezar, pues grandes gastos, muchos de ellos son conjuntos, pues yo que sé, una línea militar. eh, Cavar trincheras más allá de los fusiles, que un fusil sí que lo puede tener una persona, pues también entrenamientos masivos. Y luego está el problema del freerider, y es que tienes que conseguir que todo el mundo vaya a defender a la vez. Que si pensamos en diferentes agencias privadas, pues si yo tengo una agencia privada en España y nos invade Francia, a mí mi incentivo sería que el resto de agencias privadas sean las que pierdan hombres luchando y yo intentar escaquearme todo lo que pueda. Entonces, cuando tienes agentes cuyo incentivo es escaquearse, la defensa va a funcionar en general bastante peor. Un ejemplo muy bueno es en la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió China y cuando invadió China estaban en guerra civil los comunistas contra los nacionalistas. Eh, y los nacionalistas en principio iban a ganar, eran muchos más, tenían mucho más poder, mientras que los comunistas eran menos y estaban relegados a zonas rurales. Pero precisamente porque, aunque se aliaron contra los japoneses, los nacionalistas fueron los que más vidas perdieron luchando contra los japoneses y al final los comunistas lograron ganar esa guerra civil. Con lo cual, pues yo realmente creo que por esos motivos un sistema descentralizado no sería ni mucho menos tan efectivo contra una invasión. bueno, también ha habido momentos parecidos, pienso, en bueno, un sistema bastante descentralizado contra un gran de tan centralizado puede ser Vietnam, ¿no? Es decir, los distintos pueblos, los distintos ejércitos. No sé cómo de coordinado estaba el ejército vietnamita, pero intuyo que bastante menos que el americano y aún así, bueno, les fue bien. O también las famosas guerras de milicias, un ejemplo que ponen muchos ANCAPs de, oye, mira, la guerra o sea, funcionaban bastante bien. Al final los pueblos, pues de normal, quieren defenderse contra el invasor y esos que son los que tienen el conocimiento tácito, el que saben cómo funciona el terreno y tal, van a poder apoyarte. Y esa gente, pues igual no quiere pelear, pero sí que sabe pelear y sí que sabe defenderte, sabe darte buenos consejos, te puede, pues no sé, dar esa ventaja. Y también hay gente que sí que le gusta la guerra, es decir, hay gente, sí que tendrías free riders, que tendrías gente que rehuiría, pero también hay gente que lo busca, ¿no? Pienso en todos estos casos de la gente que en Estados Unidos sobre todo, o aquí en España, gente que en su tiempo libre se dedica a hacer las representaciones estas de momentos de guerra, a pelear con pistolas, el airsoft, todas estas cosas, al final es gente que, bueno pues le gusta, ¿no? Y es gente que el tema bélico pues les puede gustar y si les dices, oye, ¿saldrías como voluntario o estarías dispuesto a morir por tu país o por tu comunidad o por tu zona? Y habrá gente que diga que sí. Sí, a ver, aquí hay varios asuntos, voy a empezar por el último. Efectivamente, hay mucha gente que tiene ese sentimiento, pues no sé, patriótico de defensa de la comunidad y sí que estaría dispuesto a jugarse la vida. La cuestión es que lo harían si saben que no son los únicos en ir. Es decir, vuelvo a poner un ejemplo, nos invade Francia, ¿no? Entonces tú empiezas a ir por los pueblos, oye, ¿quién va contra el invasor? Y a lo mejor, imagínate que yo soy uno de esos patriotas que tengo el garaje lleno de armas y tal, y Mm, digo, vale, muy bien, yo lucharía, pero ¿cuántos vamos? Porque tenemos el ejército francés que ha amasado 200.000 soldados en la frontera. Entonces, claro, claro, si voy solo y somos, pues, yo qué sé, 300 o 400 que vamos a ir, lo que vamos a hacer es suicidarnos. Entonces, mm, mira, yo si me garantizas que vamos con un ejército que tiene ciertas posibilidades de vencer, yo voy. mm, Y me juego la vida y a lo mejor soy de los que mueren en la batalla, pero hay ciertas posibilidades de ganar y yo pues doy la vida por mi país
y merecerá la pena si más o menos conseguimos ganar. Pero si lo que voy a hacer es ir con 300 hombres, nos van a reventar y van a entrar igualmente, lo que he hecho ha sido suicidarme. Entonces, en ese caso, pues probablemente no me vaya a apetecer. Luego, el caso de Vietnam estaban más organizados de lo que parece y el aprovecharse de conocer el terreno, eso también se puede hacer con un ejército estatal. Al final, un ejército, pues, nacional es de gente que en general también conoce la zona, con lo cual esa ventaja no es diferencial entre un caso y otro. Eh, el ejército vietnamita, ya digo, estaba bastante coordinado y además los ejércitos de este tipo suelen combinar ejército, digamos, regular, porque además, o sea, el ejército de Vietnam, aunque se organizaban en guerrillas, porque cuando te enfrentas a un ejército muy superior tienes que utilizar la guerra simétrica, Ujú, combinar a veces soldados con moscas cojoneras que te revientan un poco por la retaguardia, estaba financiado de forma coactiva. Eh, y recibía también apoyo de otros estados, pues sobre todo China. Y, y luego también está el hecho de que había un gran componente de la opinión pública estadounidense, que fue lo que lo retiró y Estados Unidos ni mucho menos fue con toda su fuerza a Vietnam. Eh, entonces, por eso creo que el ejemplo de Vietnam no es tan bueno. Incluso el propio ejemplo de la Guerra Civil Española, eh, al principio hubo alguna victoria militar del ejército español, luego el ejército español perdió y empezaron pues estas guerrillas. Y lo que pasó es que Napoleón perdió en otros países y además vino el ejército inglés organizado y formado a liberar el territorio español. ujú. Entonces, es cierto que las guerrillas pueden funcionar, pero están muy bien organizadas. O sea, la clave para que la resistencia en general funcione, ya sean las revueltas dentro de los países para quitar dictadores, cosas del estilo, o incluso las guerrillas, todos los expertos en este tema te dicen que es absolutamente clave que esté muy bien organizado y centralizado con alguien por detrás que es el que lo lleva y lo planifica todo. No lo sé, puede ser, o sea, quiero decir, no sé muy bien los casos Mm, de cada país. Simplemente me da esa sensación bueno, que creo que esa planificación, o sea, esa planificación, incluso esa coordinación de forma descoordinada puede haber. También me parecería curioso ver los casos por los que, si estamos en una sociedad ANCAP, alguien nos quiere invadir, no lo tendría muy claro, que puede ser, ¿no? Pero también es verdad que una mm. que dice Bastos siempre es que la pena en las relaciones internacionales es muy importante, ¿no? Que ahora mismo España puede invadir Andorra y no lo hace, ¿por qué? Porque quedaría fatal dentro de la Eh, comunidad Pero eso, internacional. eso en Occidente. Si ahora mismo España abole el Estado, Ujú. mañana o incluso hoy por la tarde, Marruecos empieza a planificar la invasión de Marruecos y por supuesto Ceuta y Melilla. Pero, ¿cómo defendemos o sea, las Canarias frente a una invasión marroquí a la que la pena le da igual si intentan invadir Canarias? Sí, bueno, igual conseguimos ayuda internacional, gente que por pena nos quiere ayudar. Luego también, si ahora nos quisieran invadir, solo tienen que invadir dos edificios. Invaden la Moncloa y el Congreso de los Diputados y esto cae. Si la Moncloa y el Congreso de los Diputados no tuvieran el monopolio de la violencia, tendrían que invadir cada una de las casas para que cayeras ante Marruecos. Y habría que ver cómo de factible es eso. No lo tengo tan claro. Pero bueno, el ejemplo Pero, de Canarias, dices, hay que invadir Canarias. Bueno, pero habrá gente que nos quiera ayudar, mismos españoles que estén aquí que se quieran ir a Canarias a ayudar, gente de fuera. Es decir, si sigue habiendo estados, igual que está Marruecos como estado, habrá otros estados por ahí que quieran ayudar al pobre pueblo de España que se ha quedado indefenso ante la amenaza exterior. O sea, no digo que no vaya a pasar, simplemente digo que no es tan claro como algo que sí. Y también un sesgo que tengo yo, no es, que intuyo que no compartes, es que ante la duda defiendo lo que vaya a dar más libertad, ¿no? Entonces, estamos en este caso de hay duda de si nos van a invadir, no tal cual. Bueno, pues voy a defender la opción que yo creo que nos generará más libertad, porque, ¿por qué no? a ver, aquí hay varias cosas. Lo primero es que, por pena, no creo que vaya a ir suficiente gente. En Ucrania, que es un caso más grande que las Canarias, es cierto que se creó una brigada internacional, pero es muchísimo más pequeña. O sea, a nivel de fuerzas es insignificante en cuanto a las fuerzas de Ucrania, todo, con toda la repercusión que ha tenido, ni de chiripa le harían la más mínima mella a los rusos. Y desde luego, esa gente va porque sabe que hay un ejército ucraniano luchando que tiene números grandes. Si el ejército ucraniano no lucha, si fuese solo, pues las brigadas internacionales junto con las guerrillas, habría ido bastante menos gente.
También has puesto el ejemplo de otros estados que fuesen a ayudar, pero ahí estamos hablando de estados, con lo cual, pues la cosa cambia. Y luego, no llegaría, si Marruecos quisiese invadir Canarias, no podría ir nadie de España a ayudar porque a Canarias hay que ir en barco o en avión y Marruecos lo hundiría todo. O sea, pondría los cañones ahí lo hundiría todo. Y además Marruecos también ha invadido el Sáhara Occidental. Y es cierto que ha habido una resistencia interna, pero sin la ayuda de otro ejército extranjero, como sí que hubo en España o sí que hubo en Vietnam, eh, los han barrido. O sea, tienen el control de algunos pueblecitos en la frontera que son los menos valiosos y el Frente Polisario está derrotado. Marruecos tiene el control completo del Sáhara Occidental, ya digo, excepto por algunas pequeñas zonas que tampoco les interesan demasiado. Así que ante la duda de libertad, cuando es una cosa muy, 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 muy gorda de que te juegas la vida y te juegas la libertad, yo no me la juego. Además, no tengo una duda como quien dice, 50-50, igual resta, igual no, no, no. Yo estoy seguro, más allá del 99%, de que se quedarían las Islas Canarias. Y además, lo último, comentabas el caso de que si se quedan en la Moncloa, se quedan con el país. Depende un poco del país, igual en Francia un poco más sí. En España, pues se formaron juntas regionales en contra del invasor francés. eh, entonces es bueno, vale, ha caído Madrid, pues ya nos organizamos de otras maneras. Y entonces ahí es cuando ya, como segunda opción, se hacen el sistema descentralizado, pero incluso manteniendo el propio ejemplo de Marruecos, incluso asumiendo que si cae Moncloa, cae toda España, es muchísimo más difícil que caiga Moncloa frente a Marruecos ahora mismo a que caigan Canarias sin Estado. O sea, Canarias sin Estado lo invaden directamente. Ahora mismo España con Estado, si Marruecos intenta poner un pie en España, vamos, los barremos completamente de la península. No tengo tan claro de nuevo, esto. Pero lo de los estados, quiere decir que venga un estado a protegernos es simplemente porque, igual que pones el ejemplo del estado malo que te quiere invadir, habrá estados no Sí, tan malos que igual te defiendan. Que yo creo que aún sin estado se podría conseguir y existen de nuevo formas descentralizadas de defenderte. También uno de los problemas que yo veo es que hemos perdido el conocimiento sobre cómo defendernos, porque al final. Como muchas otras cosas, cuando empiezas a depender del Estado, como pasa con el estado de bienestar, te olvidas de cómo proveértelo por ti mismo. Y ahora, pues sí que es verdad que tenemos una cultura de gente que no sabe utilizar la violencia, pero ni de forma defensiva. Es decir, pues bueno, pues eso puede ser un problema que a lo mejor habría que preparar. Yo sí que soy de los que dicen los ANCAPs de apretar el botón y terminar mañana con el Estado. Pero sí que es verdad que puede igual tener sentido esto de aprender a defendernos, que puede ser que lo hayamos olvidado. Y bueno, pues en el momento en el que puedas aprender a defenderte, yo lo veo bastante difícil que el ejército marroquí vaya por casa a casa en las Islas Canarias, invadan a todo el mundo. Tampoco vería el por qué querrían hacer eso, pero bueno, aun teniendo algo claro de por qué lo quieran hacer eso, dices, no, la gente que vaya con barcos van a derribar los barcos, aviones. Bueno, tampoco lo tengo tan claro y tampoco sé si no se puede derribar los instrumentos que utilizan ellos para derribar. Es decir, aquí en España algo tendremos, ¿no? O sea, algo de maquinaria tenemos y tampoco veo que Marruecos invada todo lo que puede invadir, porque no me creo que no pueda invadir a ninguno de sus vecinos y pudiendo no lo hace. Que digo, igual con de el hecho, ejemplo del Sáhara, pues bueno, ahí tienes un ejemplo, pero eso es algo también ideológico de ellos creen que es suyo, pero el resto de países o el resto de territorios que no creen que sea suyo, pues no les veo ese ámbito, no sé, ahora mismo invadiendo, intentando invadir nada, aunque pudieran. yo no estoy nada de acuerdo con eso. O sea, hay países que a nivel ideológico son imperialistas. Entonces quieren quedarse con todo el territorio que pueden. De la misma forma que en Occidente el pacto social no escrito es el estado de bienestar, vosotros os mantenéis aquí más o menos sumisos y tranquilos y nosotros proveemos de bienes y servicios. El pacto social en Marruecos es el gran Marruecos. Os presentamos un mapa donde nuestro territorio es cada vez más grande. Sí que, o sea, dentro de la propia narrativa de Marruecos, eh, sus primeros objetivos imperialistas, el primero es el Sáhara Occidental, los siguientes son Ceuta y Melilla y los siguientes son las Canarias. Algún problema han tenido con Mauritania, pero sobre todo con el otro gran vecino que tienen es Argelia, y con Argelia han tenido guerra, o sea, hay disputas territoriales desde las invasiones y por eso están los dos pues, armándose bastante hasta los dientes y no hay guerra entre Argelia y Marruecos porque ahora mismo están más o menos equilibrados, entonces como hay equilibrio de poder, no hay guerra. Pero también mucha de la paz mundial que estamos conociendo ahora es por la amenaza de que Estados Unidos fuese a defenderlo. O sea, por eso todas las potencias que antiguamente
eran potencias importantes. Cuando aparece Estados Unidos y empieza a hacer de policía del mundo, todo el mundo se tranquiliza. Entonces empezamos a pensar que, bueno, el estado normal es que los países nos invadan unos a los otros, pero no nos damos cuenta en muchos casos de lo mucho que depende eso de, oye, si yo invado este país, me va a venir Estados Unidos y me va a reventar. De hecho, el efecto de mostrar debilidad de cuando Estados Unidos sacó a las tropas de Afganistán en 2021, que fue una retirada un poco humillante, eso se cree que es parte de lo que incentivó la invasión rusa a Ucrania, eh, y también pues, los ataques a Israel, por aquella zona, y que en parte pues, el resultado de la guerra que haya en Ucrania, si se percibe que Occidente está débil, pues a lo mejor China invade Taiwán, que es una cosa que han dicho que van a hacer un montón de veces. Entonces, ya digo, todos estos conflictos estaban congelados en muchos casos pues, por la aniquilación asegurada nuclear y el hecho de que Estados Unidos fuese a meterse. Pero ya digo que, o sea, España ahora mismo es cierto que tiene materiales para detener una invasión marroquí, pero son materiales que se han financiado con impuestos que son muy caros y que a ver quién se pondría a gastar en, yo qué sé, misiles antibuque o defensas antiaéreas Patriot, más los radares con los que tienen que coordinarse. O sea, ahora mismo las defensas antiaéreas en general funcionan con una red en la que tienes radares en tierra, tienes radares en algunos aviones móviles, tienes radares en los barcos y tienes sistemas antiaéreos, ya digo, también en misiles en aviones, en tierra y en barcos. Entonces, coordinas todos los radares, lo detectas, a ver cuál es el más cercano, lanzas un misil, incluso hay coordinaciones de estas entre países, se están preparando un sistema así entre Australia, Japón, Taiwán y Filipinas, si no me equivoco, en caso de guerra con China, o sea, incluso a nivel internacional. Entonces, es la idea de que esto fuese a funcionar entre individuos o incluso pequeñas agencias de seguridad privadas, no lo veo en absoluto. También es verdad que gran parte de este gasto en seguridad es una carrera armamentística de como hay alguien que gasta, incentivas al otro a gastar. Y por Mm, eso, de hecho, ayer decías que la seguridad, o la seguridad, la defensa nacional es un bien público, ¿no? Eso lo dijiste. Y mm, una de las cosas por las que no me convence, bueno, hay varios argumentos contra el hecho de que sea un bien público, ¿no? Los austriacos, Hoppe o Bloch te dirán que no es un bien público porque no hay nada que sea un bien para todo el mundo. Pero bueno, aun asumiendo que eso es así, una de las cosas que para que algo sea por definición un bien público es que los beneficios sociales sean superiores a los costes sociales. Pero si, aquí no sé si estarás de acuerdo o no conmigo, pero si la predisposición de alguien a defenderse es mayor que lo que está dispuesto a pagar por amenazar al otro, entonces todo gasto en defensa nacional va a tener unos costes sociales superiores a los beneficios sociales. Por tanto, no es un bien público. No sé si estás de acuerdo o no conmigo. Y es un poco lo que pasa con lo que, todo lo que estás diciendo de, no, tenemos todos estos equipos, tal, esto no sería asumible para una agencia de seguridad o para individuos, ya, pero es que si nadie la tuviera todos estos equipos, si no se gastara todo esto en defensa nacional, nadie lo necesitaría. A ver, aquí hay dos puntos. El primero es si es bien público o no. Es cierto que no es una cosa a rajatabla binaria que puedes ponerlo es bien público o no es bien público, porque es distinto. O sea, no es lo mismo para una persona, incluso vamos a imaginar pues, España mismamente, que las zonas más amenazadas son Ceuta y Melilla. Evidentemente, el gasto militar a nivel del bien que les produce es mucho mayor para alguien de Melilla que para alguien que es donde soy yo, que es de Santander. Ahora mismo, Santander no hay ninguna amenaza militar seria que lo vaya a amenazar, pero en Melilla sí. O sea, es cierto que no es exactamente igual para todos, que subjetivamente la gente puede que haga valoraciones un poco distintas. O sea, no estoy diciendo que sea una cosa perfecta, binaria matemática, pero puedo garantizar que el hecho de que no nos invada un extranjero es una cosa que se valora por encima de muchísimas otras cosas. O sea, y se ve, por ejemplo, ahora mismo en Ucrania, que están renunciando muchísimo, están muriendo cientos de miles de personas por defender su territorio de una invasión extranjera que tampoco es que los vaya a matar a todos, pero los va a subyugar. Entonces es algo que sí que se ha valorado muchísimo a lo largo de la historia. Luego, entonces, el problema está en el tema del free rider. Es bien público en el sentido de, o sea, no hay incentivos del free rider en la compra de, por ejemplo, pues auriculares, porque yo me los compro para mí
Entonces, no hay ninguna situación que me pueda llevar a decir, oye, pues voy a ver si me escaqueo, a ver si consigo que me lo pague otro, no sé qué. Sobre todo en el mercado libre, pues ahí no hay el incentivo. Pero claramente, en temas de invasiones a gran escala, pues sí que hay el incentivo a pues que vayan a la guerra a otros. Yo voy a intentar escaquearme todo lo posible. Hay un incentivo de free rider muy claro, porque mi coste marginal de pues, morirme en el campo de batalla, pero sin embargo, a nivel de decisión individual, yo lo que voy a poder aportar en una guerra con decenas de miles o cientos de miles de combatientes es muy poco. Eh, entonces, tampoco. Es cierto que, eh, como enseña la escuela austríaca, los gustos son subjetivos, las preferencias son subjetivas, pero a mí me gusta decir siempre que hay como parte de ambos. O sea, hay algunos asuntos que son bastante más subjetivos, por ejemplo, pues yo qué sé, la ropa, el tipo de música que escuchamos, pues hay una variedad enorme. Pero cuando se va llegando a los más básicos, incluso con la comida, es posible que a ti y a mí nos guste comida distinta, pero los dos necesitamos comer, porque Ujú, si no nos morimos. Y de la misma manera, pues podemos tener, yo qué sé, igual por nuestra personalidad, tú tienes un espíritu más libre y tú ofrecerías más resistencia a la opresión y yo soy algo más sumiso y a mí, pues bueno, si me vienen los rusos y me invaden o cualquier otro, pues bueno, yo ya me adapto y tengo menos preferencia a jugarme la vida, así un poco en general. Pero a nivel genérico, si me meten un tiro, yo me muero igual que tú. Y, y en general hay preferencias muy comunes a defender mi territorio, que no nos exploten y tener un futuro mejor para nuestros descendientes. Respecto a, es cierto que nosotros tenemos que gastar en defensa porque hay otros que gastan en defensa. ujú, Pero el argumento de decir, no, bueno, claro, entonces el malo es el Estado, porque nosotros tenemos que gastar en defensa porque los otros gastan en defensa para invadirnos. Pero claro, esto es una situación de teoría de juegos. Yo puedo, o sea, podemos desmantelar el Estado español, pero eso no nos garantiza que todos los demás vayan a desmantelar el suyo. O sea, es una cosa, es como los que decían, no, no, es que para que triunfe el comunismo real tienen que ser comunistas todos los demás. ujú, ujú. Oye, no, o sea, a ver, esto es una cosa que no vale, es como hacer un poco de trampas al juego porque los demás no lo van a hacer. O sea, si tú quieres un sistema que funcione mejor, tiene que funcionar mejor teniendo en cuenta que no todos los demás van a hacer exactamente lo mismo que tú. Es como el sistema este del altruismo. Se han hecho experimentos en los que tú tienes a diversos agentes que pues pueden cooperar entre sí o sospechar de los demás o traicionarse. Entonces, si tú tienes una sociedad en la que absolutamente todos los agentes cooperan entre sí, pues bueno, la cosa más o menos va bien. Pero en todos los casos, cuando se hacen experimentos y simulaciones, en cuanto empiezas a introducir un agente que es pues así más psicópata o que intenta aprovecharse de los demás, como todos los demás confían y no están preparados para esa injerencia, pues vamos, se los come a todos. Entonces empieza a crearse un incentivo para que más y más se conviertan en parásitos. Entonces hace falta una cierta preparación en contra de los que no están dispuestos a cooperar porque si no, aumentas pues a nivel evolutivo el incentivo para que haya gentes que se comporten de esa manera. Es como, como comentaba también el caso de las armas. Sí, solo que... Sí, Dime, dale. dime, termina, por favor. Nada, el caso de las armas, que es una cosa que también dicen los austríacos, sin entrar yo en este debate, que tampoco lo tengo del todo seguro, pero una cosa que suelen decir los austríacos es lo de prohibir las armas no funciona porque el que obedece la ley pues va a entregar el arma, pero los malos no, los malos se la van a quedar. Con lo cual, como no puedes eliminar absolutamente todas las armas, pues que todo el mundo tenga o que esté permitido tenerlas para defenderse de los que sí que la tienen. Entonces, cuando viene, por ejemplo, pues un liberal en el sentido americano y empieza a decir, no, no, es que, ¿ves? El problema son las armas, vamos a abolir las armas. El argumento suele ser, muy bien, si las aboliésemos del todo y no hubiese armas, es cierto que el número de personas muertas por disparo sería cero. Pero como no podemos, porque es una cosa que es que no tenemos la capacidad de hacerlo, eh, pues para adaptarnos a esa situación en la que no tenemos la capacidad de controlar todas las variables, pues tenemos que ir a un second best. Y aquí creo que es el mismo. Evidentemente, si no hubiese un estado y pudiese pulsar un botón que hiciese que nadie se comportase de esa forma depredadora nunca más, pues lo pulsaría y entonces pues bajaríamos todos el gasto militar y seríamos todos mucho más felices y habría paz en el mundo. Pero lo que ocurriría es que los Putin del mundo empezarían a frotarse las manos. Sí, solo un par de cosas. Lo que te he dicho sobre Mm, la defensa de por qué estaríamos mejor si todos no la tuviéramos. Sí, no es solo para decir que
el anarcocapitalismo solo funciona si no hay ningún Estado. Yo creo que el anarcocapitalismo Mm. funciona en un contexto en el que son todos Estados menos su territorio, es decir, incluso a nivel individual, en el que yo estoy completamente desligado del Estado y todo el resto del mundo está dentro de sus estados, son ciudadanos de estados menos yo. Es decir, a nivel individual funciona. Esa situación para mí sería igual de idónea, bueno, igual no, porque me gustaría que todo el mundo viviera también como yo, ¿no? Pero que esa situación para mí sería idónea en la que yo no estoy sujeto a ningún estado y el resto sí. Me daría igual, Mm. lo firmaría, lo aceptaría. Es decir, no creo que todo el mundo tenga que vivir en una situación anarquista, ni mucho menos, ni creo siquiera que el anarquismo o que el anarcocapitalismo sea para todo el mundo. Hay mucha gente que, pues, que le gusta ser súbdito, le gusta tener un estado y que alguien pues, le dé esas sensaciones de seguridad, esté justificado o no. Pero yo lo que digo es, era una crítica a considerarlos un bien público. Digo que para que algo sea un bien público, por la propia definición de bien público, aun aceptando que existe tal cosa como bienes públicos, que eso es la crítica austriaca, de no, hay cosas, no hay nada que puedas decir que son bienes públicos. Bueno, vamos a decir que sí que hay cosas. Yo digo que la defensa nacional no entraría siquiera en esa definición por eso, porque los costes sociales son por necesidad superiores a sus beneficios sociales, porque a ti estás dispuesto más o sea, tienes una disposición más a pagar por tu propia seguridad que por reducir la seguridad de los demás. Entonces, cuando se invierte en seguridad nacional, pues tienes este problema que al final estás en esta carrera de a ver quién invierte más, tengo que pagar más por la mía para sentirme más seguro del otro, pero claro, haciendo eso yo también amenazo al otro. Bueno, y luego sobre los bienes públicos, hay formas de suministrar un bien público, aún aceptando, aunque esto no te convenciera y dijeras, no, no, sigo considerando que es un bien público, vale. Hay formas de suministrar bienes públicos de manera privada, es decir, yo creo que existirían formas de tener incluso ejércitos de manera privada. No sé si conoces, bueno, el trabajo de Alex Tabarro, que es lo que se llaman contratos, eh, los contratos dominantes garantizados, que lo que buscan eso son situaciones en teoría de juegos dominantes, equilibrios de más fuerte, a través de los cuales Mm. aseguras que siempre se provea este servicio, ¿no? ¿Cómo? Pues tú como emprendedor dices, mira, oye, si tú te comprometes a que si llevo esta cantidad de gente que ha prometido pagar tanto, tú pagas tu cantidad, pues se provee el servicio, ¿no? Es decir, tú solo tienes que hacer una promesa de que si yo consigo recaudar $1 millón o consigo la promesa de 100.000 personas que me van a pagar $10, entonces en este caso se provee el servicio. Y si no, solo por habérmelo prometido, yo te voy a pagar $8 a ti, solo por el hecho de proveer. Entonces tú tienes un incentivo de siempre hacer la promesa, porque por un lado tienes el bien público este que te lo van a ofrecer. Y por otro lado, si no, tienes ese dinero de vuelta que te va a dar el emprendedor que va a entrar en ese riesgo de que cree que se va a proveer, va a terminar llegando a su umbral para poder financiar el bien público. Entonces, de esa manera, pues igual podrían funcionar ejércitos de esa manera, ¿no? De, oye, mira, si me haces esto, yo te aseguro que te voy a contratar a esta gente y la voy a tener pagada durante un año y vamos a tener maquinaria, vamos a hacer esto o lo otro. Puede ser una solución. Y a ver, aquí el tema es, creo que esos son unos contratos que creo que pueden funcionar en bastantes situaciones, pero aquí hay una cuestión de escala y de magnitud del problema que lo hace, yo creo, distinto. Sería bastante engorroso ir a los 45, y creo que van a ser casi 50 millones de personas que viven en España, a decirles, oye, me firmas este contrato de no sé qué, no sé cuánto. No, Eh, pero la cosa es que la gente o tiene sea, incentivo de ir y buscarte porque saben que si lo hacen y no se llega al umbral, tú les vas a dar dinero. Imagínate, Miguel, que alguien te dice, mira, tú por entrar en este enlace y darle al sí, te vamos a dar 50 euros. ¿y quién Y lo paga eso? en caso de que no se llegue al umbral, tú vas a tener que pagar 50 euros o 60 euros o lo que sea para sentirte protegido. Y en caso de que no, a ti te vamos a pagar. Oye, pues es que la gente estaría como loca buscando el enlace porque diría, es que voy a salir ganando sí o sí. Yo no pondría la defensa del país en esa circunstancia. De Ujú. todas formas, hay un experimento mental que se puede hacer, que es considerar que en cierto modo los países, en este sentido, en cuanto a bienes públicos, se comportan como una propiedad privada, en el sentido de, oye, hay unos bienes públicos que tenemos que hacer entre todos, entonces consideramos esto hasta cierto punto una propiedad privada comunal, como una propiedad de vecinos, en la cual lo interno es público para ellos y privado a efectos de los demás, pero a nivel mucho más grande, y vamos a financiarla de forma obligatoria para todos los que estén dentro. eh, y
y eso, y así financiarlo, con lo cual en cierto modo podría considerarse que es voluntario en el sentido de que si tú no aceptas las cuotas de esta comunidad, pues tú sales de la propiedad privada de la misma manera que sales pues de un club que ya no te gusta. O sea, puede interpretarse más o menos de esa manera. Sé que no es exactamente lo mismo, pero más o menos yo le veo cierto sentido. Ujú, ujú. Bueno, ahora que dices esto, ¿hay algún argumento que sí que te convenza del anarcocapitalismo? Algo que digas, mira, esto es lo que más me hace dudar, esto me gusta, esto que dicen, o creo que esto es el punto fuerte. Pues, a ver, eh, sí, no, sí, en el sentido de que lo que tiene que ver con el mercado, este argumento de sistemas descentralizados que funcionan, sí, Ujú. no en todo lo demás. Entonces, claro, si me haces la pregunta en el sentido de todo lo que propone el anarcocapitalismo frente a lo contrario, ¿qué te convence? Ahí te diría, pues mira, los mercados libres, la defensa de la libertad individual y todas esas cosas. Pero claro, si me haces la pregunta de, dentro de lo que a ti ahora mismo te diferencia del anarcocapitalismo, ¿hay algo que te convenza? Pues esa pregunta, por definición, la respuesta tiene Claro, que vas a ser decir que no. no. No, pero si eso Claro, quieres ver al revés, ¿cuál te parece la mejor crítica que has escuchado, la más difícil, la que digas, oye, mira, aquí los ANCAPs me hacen sudar? a ver. eh, Pues no sabría decir en cuanto a la defensa y, y a la provisión de seguridad privada, la verdad es que estoy muy seguro. No, no estoy del todo seguro de mi capacidad de explicarlo y de convencer absolutamente a todo el mundo, pero estoy bastante seguro. Eh, Quizá a nivel de pues, provisión de algunos bienes públicos distintos, o sea, en estos ámbitos fuera de la defensa, pues hay algunos casos en los que yo puedo tender a pensar una cosa y a alguien se le puede ocurrir pues, una idea de cómo proveerlo de forma distinta y ahí sí que me pueden hacer pensar más. Eh, pero es que, ya digo, todo esto de defensa y seguridad, la verdad es que no. La verdad es que no hay nada que me haga dudar. O sea, por supuesto, siempre tengo la mente abierta en el sentido de que si alguien me da una explicación, un argumento, que yo creo, pues mira, esto va a funcionar y creo que efectivamente va a ser un equilibrio de Nash muy fuerte, que va a poder defenderse pues, de todas las contingencias que se me puedan ocurrir, va a comportarse al menos tan bien como el Estado. Pues, o sea, en ese caso yo sí que estaría dispuesto a cambiar de opinión, pero ahora mismo no lo veo. Bueno, aunque no sé si lo vas a considerar o si quieres dar una oportunidad, pero aunque no te haya gustado Mm. el mecanismo que te comentaba para la defensa, porque te parece la defensa de la seguridad algo demasiado importante, bueno, le podrías echar un ojo. Luego, si quieres, te paso el paper, Sí, sí, que sirve para otras cosas. De sí. hecho, este mecanismo que Mm. Rock propone se hace ahora ya se hace a medias, pero se hace a medias para el Kickstarter, creo que es, que tú solo tienes que prometer pagar y no llegas a pagar hasta que, hasta que todo el mundo pague o hasta que se llegue a cierto umbral. Lo que pasa es que, claro, ahí no tienes la promesa de solo por prometer pagar ya te van a devolver algo, que ahí no tienes ese equilibrio de Nash fuerte, que es lo que buscas de incentivar, de que la respuesta sea siempre que sí, o sea, que tú siempre ganas, independientemente de la respuesta de los demás, solo con prometer pagar. Pero bueno, que puede ser interesante, yo sí que lo veo algo, una forma, no me parece la única, me parecen otras formas necesarias. Tampoco tengo claro que haga falta un ejército constante en una sociedad, o sea, que decir, me parece que hay muchas explicaciones de por qué, o a mí no me convence del todo que alguien vaya a querer invadirte o que necesites un ejército constante o que sea fácil de hacerlo, pero en caso de que a ti todas estas cosas, de nuevo, yo todas estas cosas son intuiciones o por cosas que, que- Mm. que veo que no veo el por qué, no me convence, pero si a ti te convence o tú estás claro que eso va a pasar y que necesitas un ejército constante ahí, pues yo te digo, hay formas, incluso privadas, a través del mercado, de proveerlo. Sí, o sea, el ejemplo de ese tipo de contratos sí que había oído hablar de él y yo Ujú. digo que para temas que no sean tan delicados y que además no incluyan a un número tan bestial de agentes, pues por ejemplo, para cuidar un parque o para muchos casos, yo sí que le veo utilidad. No estoy diciendo que sea algo completamente desechable en absoluto. Pero luego está el caso de, claro, yo por ejemplo, si yo fuese a participar en esto y fuese más bien egoísta, yo no hay absolutamente nada que valore más que mi vida. O sea, no hay ningún dinero que me puedas pagar para que yo me juegue la vida de forma muy seria. Entonces, claro, a menos que tengas un sistema judicial, porque luego también hay austríacos que consideran que romper un pacto pues no es un crimen, te juegas tu reputación y ya está, y hay otros que consideran que eso es una agresión, eso rompe el principio de una agresión, entonces se puede utilizar, digamos, la violencia para obligarte. Pero si yo, por ejemplo, para
mi objetivo es sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Y yo pues suscribo uno de esos pactos para defender España y podemos suponer que la mayoría de España también lo ha suscrito. Y a mí me llaman al frente, pues mi incentivo es a escaquearme o intentar desligarme lo antes posible porque, o incluso ni siquiera apuntarme en un principio, porque a mí me dicen, no, y es un, yo te pago para que defiendas, y con eso que me estabas contando. Si en caso de tener yo que cumplir el contrato y financiar el bien público, en estos casos no solo ya financiar en el sentido de meter dinero, sino que tengo que irme al frente con el fusil a jugarme la vida, pues Pero eso no, probablemente la respuesta va a ser no. eso no, pero hay gente que sí que lo haría. Es decir, hay gente que, ¿por qué Sí, no? eso Ya es lo cierto, haría, eso es vamos. cierto. Es decir, hay gente que ya se mete voluntariamente en el ejército, ¿no? O sea, que decir, si me dijeras, todos los países del mundo tienen circunscripción obligatoria, ¿no? Pues te diría, vale, pues entonces no lo sabría decir si hay gente que se mete voluntariamente en el ejército. Pero ya hay gente que lo hace, y sobre todo en países beligerantes como Estados Unidos, hay gente que voluntariamente entra en el ejército. Es decir, sí que, y que saben, bueno, es relativamente probable que en algún momento en sus vidas tengan que ir a un campo de batalla. Es decir, que ya hay gente que podemos ver que sí que está dispuesta, por cierta cantidad de dinero, a arriesgarse a tener que ir a una guerra. O sea, es decir, que tú no lo hagas no significa que nadie esté dispuesto a hacerlo. Pero no lo hacen por dinero, ¿eh? O sea, es cierto que necesitan dinero para poder mantenerse mientras lo hacen, pero la mayoría de la gente lo hace o bien porque están un poco perdidos en la vida y quieren un sistema pues rígido que les dé un propósito, o bien para defender pues lo que consideran que es ir a defender su país. El dinero es una cosa, pues evidentemente no lo haría en el sentido de que, oye, no puedo ir a hacer una actividad y estar muriéndome de hambre. Y yo tengo, pues por cierta dignidad, tengo que alimentar a mi familia y demás, pero Ujú. esa no es en absoluto la motivación principal. Pero, o sea, ¿realmente crees que con un pacto de estos se podría mantener eh, un ejército de, yo qué sé, 100.000 soldados, una producción de artillería, tanques, tener un sistema de espionaje, inteligencia, eh, manejar todas las embajadas en el exterior, coordinarlo todo y conseguir además que lo apoye pues prácticamente más del 90% de la población, con De- 40 y pico millones de personas? Bueno, depende. Y Bueno, además que genere una financiación estable. depende de cuánta gente tenga que pagarlo, ¿no? Pero es que igual, has dado unos números de cuántos soldados tiene que haber, tampoco sabes si es el número correcto. Igual con muchos menos vamos bien. Que digo, uno de los problemas del Estado que esto ya no es para decir que necesariamente lo, bueno, Mm. que por eso no tiene que haber defensa, pero uno de los problemas sin duda es que no sabemos si tenemos la provisión correcta de defensa o cuál es esa provisión correcta, ¿no? Que es el problema con todo lo que hace el Estado. Y ya no me estoy metiendo, aunque ya no va en si es necesario que lo haga el Estado o no, pero aun siendo necesario, intuyo que podrías estar de acuerdo conmigo que no sabes si lo está haciendo de forma óptima, ¿no? Porque tiene el problema del Mm. cálculo económico, el mismo Estado no sabe cuánta defensa está haciendo. Entonces, me estás dando unos números o unos servicios que yo no te sabría decir si son necesarios. Es decir, embajadas en el extranjero. ¿Hacen falta embajadas en el extranjero? Pues no lo sé. ¿Hacen falta tantas? Pues no lo sé. ¿Tantos operativos hacen falta? No lo sé. ¿Tanto gasto en defensa hace falta? Son cosas que no lo sé. O sea, yo no te lo sabría decir. Y, a ver, aquí está el tema de, es cierto que no lo puedes saber al 100%, pero está el tema de, ante la duda, esto no es un juego recurrente como en el mercado, que si lo haces mal, pues al día siguiente tienes otra ronda para jugar y más o menos pues vas tanteando hasta que lo pillas. Si te invaden, se acabó. O sea, no hay forma para arrepentirse de, pues hemos comprobado en el mercado que en este momento estábamos teniendo demasiada poca defensa, pues vamos a corregir. No, no, ya es que ya no se puede corregir, porque es que ya te han invadido Ucrania, o ya te han invadido las Canarias, o ya te han invadido, pues lo que sea. Entonces, eso es una cosa absolutamente vital, que te juegas la vida, el territorio de la libertad, y aquí, o sea, no se puede ir con medias tintas y con adivinatas. Luego, es cierto que no se puede saber con una precisión tan grande como en el mercado, aunque el mercado tampoco es tan preciso, o sea, que hay bastantes, o sea, la competencia que hay en el mercado es bastante imperfecta en comparación con los modelos, pero a ojo sí que se pueden saber bastantes cosas, o sea, un analista serio del tema militar te puede hacer un análisis del cálculo de fuerzas y a lo mejor te puede dar un rango más o menos dentro del que está. Eh, y es cierto, o sea, la escuela austríaca nunca ha estudiado demasiado el tema defensivo y además, pues como economistas, pues es cierto que no es un campo en el que estemos muy familiarizados, pero un experto en estos temas de geopolítica y defensa sí que te puede decir, no, es que mira, es que necesitamos las embajadas para coordinarnos con los países por este motivo, por este motivo, por este otro motivo. Las embajadas han valido aquí, 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 aquí y aquí. Es para comunicarse con el enemigo. Hombre, ahora es cierto que ya tenemos más comunicación, nos podemos comunicar instantáneamente por comunicación móvil,
Ujú. Y luego, pues la inteligencia es absolutamente vital para prevenir atentados, para saber cuántas armas tiene el enemigo, para una barbaridad de cosas. O sea, todo este entramado que está, no está por ningún motivo, y aunque no sea una competencia tan buena, tan dinámica y tan rápida como en el mercado, sí que hay un cierto mecanismo que se puede asemejar más o menos a la competencia entre los países a nivel militar, hasta el punto de, claro, los países preocupados por su seguridad, pues van tendiendo a aumentar su defensa en todos los sentidos, incluyendo pues, inteligencia y todas estas cosas que no son estrictamente tanques y soldados, hasta que más o menos consiguen un equilibrio. Y cuando hay un país que no lo consigue, o sea, cada pequeño evento que ocurre en el mundo, todos están atentos a ver cómo lo ha hecho. Por ejemplo, el desembarco de Normandía no es una cosa que saliese de la nada, sino que se inspiraron en el desembarco de Alhucemas que hizo España en Marruecos en 1923. Lo estudiaron muchísimo. El ataque a Pearl Harbor que hizo Japón en 1941, los japoneses habían estado estudiando un bombardeo que a lo mejor se había hecho, no sé si a Italia o... No me acuerdo exactamente, pero uno que hubo en el Mediterráneo, que Italia estaba en uno de los dos lados, no me acuerdo exactamente cuál. Y eso se lo estudiaron muchísimo. Eh, Entonces, aunque no sean mecanismos iguales que los del mercado, sí que hay mecanismos para ver qué es lo que están haciendo los demás y actuar en consecuencia y estar todos un poco hasta a la última. Sí, de nuevo, mi intuición es que los consultores, estrategas, todo esto, van a tener cierto sesgo a defenderte la necesidad de la defensa, ¿no? Al final es gente que le gusta la defensa, que le gusta todo esto, que cree que es muy importante, ¿no? Que tiene igual una adversión al riesgo mayor que otros y que te van a defender que es muy importante. Piensa que no se están jugando su dinero, solo están diciendo lo que a ellos, la intuición que les da o lo que creen, es decir, y además que siempre van a tener creo yo que van a tener ese sesgo a decir que se le hace falta más defensa igual de la que realmente hace falta. Es decir, yo pues doy clases de economía, ¿no? Si me preguntasen, ¿hace falta que Mm, más clases de economía? Te diría, hombre, todo el mundo tiene que recibir muchas más clases de economía y además se las tengo que dar yo y mm. además me tienen que pagar mucho más por ellas. Es decir, tienen que estar todo el mundo escuchándome constantemente. Bueno, tengo ese sesgo seguramente de que todo el mundo necesita más clases de economía de las que puede necesitar e intuyo que ellos puede ser que algo parecido. Eh, a ver, aquí es cierto que hay analistas que se pueden equivocar y hay lobistas que a lo mejor están a sueldo de alguna empresa, pero en general los analistas de defensa que yo he escuchado y yo tengo, recuerda que tengo la perspectiva austríaca de intentar pues que no se pasen. Yo, por un lado ahora mismo, yo creo que se debería aumentar el gasto militar en España, pero tal y como está la situación ahora, si yo escucho a algún analista decir que debería volver el servicio militar obligatorio, yo creo que ahora mismo no hace falta. Pero varias cosas aquí. Lo primero es que a lo largo de la historia de la humanidad la cantidad de invasiones que ha habido o incluso de influencia y chantaje y de, oye, no te invado, pero sabes que soy mucho más fuerte que tú, entonces mira, vamos a quitarnos de problemas, tú me pagas un tributo y ya está. Y de estas situaciones ha habido muchísimas en equilibrios de poder y los analistas saben que el gasto militar va en detrimento de, pues incluso aunque sean socialdemócratas, puede decir, oye, pues este gasto que ahora mismo va a ejército podría ir a sanidad o a educación. Con lo cual, yo a los que he escuchado, no he escuchado muy pocos que tengan ese fanatismo de decir, no, no, es que hace falta más, porque, y que no sea con un argumento de, oye, pues es por esto que yo lo haya visto razonable. Luego, en cuanto a libros, por aquello de empaparse un poco, yo me leí uno que escribió un profesor de universidad que tuve en el Erasmus en Bruselas, que está en inglés. El autor es Jonathan Holslag y se llama... espera un segundo que lo tengo. Creo que lo tengo aquí, voy a cogerlo en un momento bueno. Es este libro. Es A Political History of the World, 3000 Years of War and Peace. Y aquí, o sea, este libro es bastante demoledor, te hace perder un poco la fe en la humanidad porque te condensa eh, los últimos 3000 años de historia humana de todo el mundo en un libro. Entonces los periodos de paz en general se los salta un poco y va prácticamente a pues, todos los conflictos y todas las subyugaciones y al final cuando lo acabas, por lo menos yo me quedé con un poco como diciendo, ostras, qué duro. Pero para comprobar También hasta qué punto esto se hace y los dilemas de, de fuerza, yo creo que es un libro bastante interesante para leer. También es cierto, y en esto
para ver una opinión contraria, te recomiendo a James C. Scott, no sabes quién es, el antropólogo, sociólogo famoso anarquista que murió en julio del año pasado. Mm. Que una de las cosas que habla es que la historia, sobre todo la historia escrita, es historia escrita de pueblos estatales y por eso narra tanto guerras y está tan influida por esta perspectiva y tiene este sesgo de hablar de guerras, invasiones y demás y movimientos del Estado, porque las sociedades sin Estado no recurren a los textos escritos, a la historia escrita. En parte ellos mismos lo buscan, ¿no? Describe sociedades que deliberadamente lo hacen para no crear esta cultura, esta narrativa de nación, de colectivismo, para que la gente no se sienta parte de esta nación y de esta historia conjunta, recurre mucho a la historia oral y también que se pierden, que cuando han sido atacados o algo, cuando los estados invaden, una de las primeras cosas que destruyen son los registros históricos para borrar la cultura de las antiguas sociedades. O sea que también ha habido a lo largo de la historia muchas sociedades sin estado que han vivido, de hecho, cuando nace el Estado, las sociedades con Estado son el 0,000 algo por ciento de la población mundial y el Estado va creciendo, sí, pero al principio la norma era que no hubiera Estado. Y hay mucha historia, o le ha sucedido mucho a las sociedades sin Estado, simplemente que no tenemos esos registros porque ellos deliberadamente en muchos casos no los han querido tener. O sea que sí, pero que aunque toda la historia o casi todos los registros históricos sean de invasiones, Estado y guerras, eso no significa que sea la norma ni mucho menos. A ver, la norma sí que creo que es, luego dentro de las sociedades, en general las sociedades ágrafas eh, preestatales solían ser tribus. O sea, es decir, por los dilemas de seguridad, la forma en la que una sociedad se hace grande es cuando yo puedo confiar en mi vecino. Si es una tribu pequeña, yo los puedo conocer a todos y pues, de forma más o menos oral la cosa funciona. En el momento en el que se intentan hacer sociedades más grandes donde ya no todo el mundo se conoce, pues hay que ir creando instituciones más grandes y además la eh, división del trabajo va permitiendo actividades más complejas. Sí, pero a Pero ver, puede incluso a haber nivel... trabajo aun con gente fuera de lo que se llama el número de Dunbar, ¿no? Las 150 personas que puedes, Sí, la relación que existe entre ellas. Es decir, yo puedo tener división del trabajo y comerciar con alguien en China con la que yo no tengo ni idea ni siquiera de quién es. O sea, que decir sí, sí. vale, solo por matizar que puede haber división del trabajo y comercio gracias al dinero con gente con la que no conoces. Claro, claro, pero o sea, no tienes que conocerla en el sentido de saber cómo se llama su perro y qué peinado llevan, pero como mínimo saber que te puedes fiar de él, que no te está intentando destruir. O por lo menos que si los de fuera potencialmente están pensando en hacer eso, por lo menos tener cierta confianza en que mi grupo lo va a soportar. Y luego es cierto que hay momentos en los que el equilibrio de Nash es uno, pero luego hay una innovación, ya sea tecnológica o sea social, que obliga a los demás a cambiar. Es decir, por ejemplo, si yo tenía un reino, pues yo qué sé, en el año 1000 antes de Cristo, pues si yo tenía buenos arqueros, tenía caballos de cierta capacidad, tenía soldados más o menos bien alimentados que los había podido entrenar, lanceros, incluso algunas caballerizas, oye, pues yo tenía una tecnología a la última, estaba estupendamente. Sin embargo, cuando se inventan algunas armas nuevas, el ejemplo más clásico es pues la pólvora y los fusiles. Ujú. Que hubo una época en la que los fusiles eran una porquería, con lo cual convivieron hasta cierto punto las armas antiguas con las armas nuevas. Pero en un mundo en el que ya hay fusiles, un ejército de lanceros no vale para nada. De la misma manera, tener registros históricos de que había sociedades que aguantaban por aquella época, antes de las levas de ejércitos, puedes llegar a la conclusión de que más o menos funcionaba en aquella época, pero cuando hubo la Revolución Francesa y empezaron a hacerse los ejércitos nacionales, todos los vecinos dijeron, o hacemos lo mismo o nos vamos al hoyo. Me estoy leyendo ahora mismo un libro que es From the Ruins of Empire, que cuenta pues, la colonización occidental desde el punto de vista de los no occidentales, que en muchos casos eran sociedades más tribales, más descentralizadas y menos estatales, y Europa los arrasó. O sea, no los arrasó en el sentido de que los mató a todos, pero países bastante pequeños, por ejemplo, o sea, el Reino Unido, que está a tomar por saco de China, con barquitos que construían sus pocos millones de habitantes,
que los mandaban por debajo de África y a veces por el canal de Suez hasta las costas chinas, llegaban ahí unos barcos tras meses de viaje y pulverizaban a los chinos que son decenas o cientos de millones y los humillaron completamente. Todo porque tenían tecnologías pues eh, mejores. Y las reflexiones que tenían estos habitantes del resto del mundo es o imitamos a Occidente en estas cosas que han desarrollado o no vamos a poder hacerles frente nunca. Y esto incluía pues los ejércitos nacionales, el sistema más o menos del Estado-nación. Entonces, ya digo que aunque puede haber potencialmente habido algunas sociedades que hayan aguantado, además varios de los ejemplos suelen ser en islas que tienen protección bastante natural. También hay una teoría bastante interesante que habla de la diferencia entre las islas, o sea, la guerra marítima y la guerra continental. Por ejemplo, es muy típico estudiar Inglaterra como caso distinto a la guerra europea, porque Inglaterra, cualquiera que lo quisiera invadir, pues tendría que hacerse una flota muy grande, sobre todo en los puertos de Europa Occidental, amasar fuertes durante mucho tiempo e invadir, que es una cosa que era más o menos previsible, y la distancia con el mar les daba una ventaja importante para defenderse. De la misma forma, Estados Unidos, que no tiene grandes enemigos en América y que está con todo el Océano Atlántico y el Pacífico por el otro lado de las guerras continentales, que es donde están sus enemigos, con lo cual eso lo hace casi invulnerable y puede dar cierta idea de, no, bueno, nosotros nos podemos aislar más o menos, pero incluso pues su incentivo es comerciar y demás, pero en la guerra continental, o sea, la guerra continental es absolutamente brutal. Tu enemigo te puede invadir y prácticamente no tienes margen, o tienes un ejército preparado en el momento en el que te invaden, o te invaden y te arrasan. Y ahora incluso tenemos cierto pudor moral, pero en muchos casos no lo había. O sea, precisamente de muchos pueblos no tenemos registro porque un pueblo más fuerte que el del otro lado llegaron y es que hicieron un genocidio y se los cargaron a todos. Eh, entonces, a nivel evolutivo, además, ahora mismo no queda ninguna gran sociedad estatal. Si realmente a nivel competitivo funcionasen mejor, podríamos esperar que hubiese, pues, quizá incluso una mayoría de sociedades no estatales que han aguantado, pero no hay ninguna. En los registros históricos que tenemos de sociedades menos estatalizadas y menos avanzadas suelen ser, o bien porque no había llegado nunca un estado allí, o bien porque, aunque había algunos estados establecidos, estaban en zonas marginales con tierras peores, con lo cual no interesaba, o estaban en islas y territorios que no se habían descubierto, que tampoco merecía demasiado la pena, y ahora mismo que ya pues hay medios para tenerlo todo, excepto alguna isla de salvajes que tampoco le interesa demasiado a nadie, o la Antártida, que está de momento pactado que nadie haga gran cosa allí, ahí está por todas partes. Bueno, existe la zona esta que menciona de nuevo James Scott en sus libros, que es Zomia, bueno, que es bastante grande, y ahí hay gente y siguen viviendo de forma sin estado, voluntariamente, y es mucha gente pues son los montes en que Bangladesh, Myanmar, Tailandia, Vietnam, Laos ocupan una gran expansión de territorio. Yo creo que no sé cuánta gente vive ahí, pero varios millones, si no recuerdo mal. Puede incluso que 100 millones de personas viven ahí actualmente y son unas montañas en el sudeste asiático y la gente está ahí voluntariamente y sobreviven y llevan sobreviviendo pues toda la vida, ¿no? Prácticamente. Bueno, y les va bastante bien. O sea, que yo sí que de nuevo sigo creyendo que hay zonas. Lo que pasa es que nos habla de ellas por lo mismo, porque son zonas sin estado que voluntariamente quieren estar sin estado y que es gente que huye del estado y cualquier cosa que tenga que ver con esta. Así que bueno, ahí están y ya te digo, no creo que les vaya bueno, mal o no, depende de cómo vaya. Sí que es verdad que es una zona con menos crecimiento económico, mucho menos, pero bueno, también porque así quieren vivir ellos para poder mantenerse alejados de cualquier cosa que se parezca a un Estado. Pero bueno. Eh, Miguel, hacia el final de las entrevistas, ahora que mencionabas un par de libros, siempre pido recomendaciones de libros. Entonces, si nos puedes recomendar unos 5 libros sobre este tema, temas parecidos, libros que te hayan marcado en la ideología, que te hayan convencido, libros sobre guerras para asustar a los ANCAPs, pues te lo agradecería. Genial, ahora estoy empezándole un poco más. Voy a coger este, que lo tengo a medio leer, porque tengo algunos otros que leer de por medio, Ujú. pero este de Diplomacia de Henry Kissinger es muy bueno y explica pues, los dilemas de seguridad que había
en Europa, si no me equivoco, empieza, aunque el primer capítulo empieza a principios del siglo XX, luego se vuelve hacia atrás y empieza en la guerra de los 30 años o incluso un poco antes. Y aquí eso, va explicando todos los dilemas de seguridad y yo creo que este es un buen libro para, sobre todo después de haber escuchado los argumentos iniciales que he dado aquí o que di en la conferencia, complementarlo con este libro, yo creo que sería muy interesante. Luego el segundo es el que ya he recomendado antes. Voy a coger un par más, ahora enseguida vuelvo, que los tengo aquí en una pila. Mm. Muy bien, a ver. Luego aquí está El porvenir del viejo mundo, que explica la situación geopolítica actual, es de Óscar Vara, que además pues también viene del mundo liberal y cuenta un poco cuál es la perspectiva geopolítica alrededor de Europa. Este sí que me lo he leído. Uno que no me he leído todavía porque me lo acabo de comprar y de hecho uno de los dos autores es Samuel Vázquez, que es uno de los que me acompañó en la charla de ayer y Ujú. precisamente pues lo compré, aunque no tengo previsto leerlo muy pronto, lo compré para que me lo firmase. Yo me he escuchado muchas de sus charlas y ahí pues explica pues, cómo van desarrollándose las bandas criminales en zonas donde la policía no llega. Ya digo que este todavía no me lo he leído, pero estoy bastante convencido de que lo que tratará en el libro será de aquello de lo que habla en las charlas que da, con lo cual pues ese lo recomiendo. Uno que sí que me he leído es El choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Bueno, esta es una versión concreta que se hizo que incluye el artículo famoso y otros que escribió después eh, más una explicación de las ideas de este hombre de Samuel Huntington que ha hecho un profesor español. Y esto es una recopilación de artículos de Alianza Editorial que explica, pues, o sea, es bastante conocido lo de El fin de la guerra de Fukuyama, cuando cayó la Unión Soviética, y este fue su rival intelectual, que además creo que fue profesor suyo, y que decía que no se ha acabado la historia, que la guerra no se ha terminado, sino que ahora entramos en una nueva era de conflictos culturales, eso, entre distintas culturas, eh, porque los choques no son del todo pacíficos y además hay muchos que nos tienen cierta tirria por la colonización y la verdad es que me ha impactado bastante este libro, es muy bueno. Y otro que me quiero leer, este lo ha escrito un profesor mío ahora del máster, que se llama La Guerra Perpetua, que pues este profesor está un poco en esta mentalidad quizá ligeramente pesimista de la guerra es un constante en la historia humana y qué difícil o qué imposible es librarnos de ella. Y fui a la presentación del libro, que fue muy interesante, y pues sí, me han contado que al final es quizá un poco más optimista. Tengo ganas de leérmelo. Ya digo, libros de este tema, pues no tengo mucho más para recomendar porque es ahora cuando estoy empezando a leer más en físico. Yo he sido mucho más siempre de conferencias. Para los que sean de conferencias, para temas de relaciones internacionales, recomiendo muchísimo a Florentino Portero, es un analista y todas las conferencias que hace son oro puro. De hecho, yo probablemente estoy estudiando relaciones internacionales por este hombre, con lo cual lo recomiendo encarecidamente. Muy bien, Miguel. Y si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería? Cualquier persona de la historia. Pues no tengo una persona ahora mismo en la cabeza. Ahora mismo, como en el libro que estoy leyendo, están hablando de un tal Al-Afghani, a ver cómo se llamaba exactamente, que es un pensador del mundo musulmán que se estaba rebelando contra Occidente y que iba peregrinando de un país a otro intentando agitar a la gente contra la colonización occidental. Y sí que me preguntó, oye, pues, ¿cómo sería una conversación con él? Probablemente cuando deje de leer este libro no será esta persona, pues no sé, yo siempre he admirado mucho a Elon Musk, que está vivo, no está, ahora mismo no es un personaje histórico quizá. Eh, no lo sé, con alguien de la época antigua para ver cómo entienden la vida. Nunca lo he pensado demasiado en el sentido de que haya una figura histórica que admire muchísimo, como quien admira mucho a Marco Aurelio, pero sí, bueno, esa es un poco la respuesta. Muy bien. Pues Miguel, si a la gente le ha gustado lo que has dicho y quiere escucharte más, leerte, seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Pues lo mejor probablemente es en Twitter. Creo que ya tengo los suficientes seguidores como para que si buscas mi nombre salga. Es Ujú, Miguel Gurrea. ujú.
el arroba es Xene1042. Cuando me la creé, cuando tenía 14 años, me quise poner Miguel1042, pero estaba ocupado. Así que me puse ahí el personaje en un sitio. Y yo creo que de momento ya está. No tengo muchos más sitios. En YouTube solía tener un canal de temas de divulgación de astronomía y la industria espacial y a veces colaboro en algún otro canal, pero probablemente a quien esté escuchando esto no sea, que igual sí. Entonces, pues que busquen el planeta Génesis y Frontera Espacial en YouTube si les interesa. Pero más allá de eso, sí, yo creo que de momento solo en Twitter. Genial, Miguel. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado la entrevista y que vuelvas pronto al canal. Muchas gracias a los que lo escuchen. A ver si pueden escuchar la conferencia que grabamos ayer en el Juan de Mariana, que supongo que se subirá pronto, y quizá haga alguna otra más en el futuro. Pero eso, muchas gracias. Estupendo.